Hola chicos, espero que se encuentren todos súper bien. Entonces, bueno, la clase hoy día va a tratar endogeneidad, en qué consiste, algunas pequeñas implicancias que puede tener el problema de endogeneidad y algunos ejemplos icónicos. Entonces, típicamente, los ejemplos clásicos de esta cuestión hay montones. Si ustedes van a ver el green, van a encontrar un montón de casos en los que puede existir endogeneidad, pero los que vamos a ver en esta clase van a ser endogeneidad por variable emitida, simultaneidad y error de medición. Entonces, en este primer video voy a ver simplemente en qué consiste el problema y algunos ejemplos de error de medición. Entonces, vamos a ver la intuición de, bueno, qué es exactamente lo que está ocurriendo y por qué tendríamos un problema de endogeneidad en este tipo de contexto. Voy a ver un poco la matemática y después les voy a mostrar una pequeña simulación para que efectivamente vean qué puede estar ocurriendo en este tipo de problemas. Y en el siguiente video me voy a hacer cargo de algunas cosas con variable emitida y algunas cosas con simultaneidad. ¿Ok? Entonces, simplemente para recordar, imaginemos entonces tenemos un modelo y igual a x traspuesto beta más un error. Entonces, hasta ahora hemos hecho el supuesto de que la esperanza del error por x es igual a cero. Y esto es lo que típicamente llamamos condición de exogeneidad. Ahora, ¿cuándo podríamos tener un problema? Bueno, podríamos tener un problema cuando la esperanza del error por x sea distinto de cero. Cuando esto ocurre, o sea, cuando violamos esta condición de exogeneidad, la implicancia es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no converge en probabilidad al verdadero valor. Típicamente para demostrar que este estimador es consistente o que este estimador es insesgado, nosotros recurrimos a esta condición de exogeneidad. Pero si esto no está ocurriendo, entonces en principio este estimador de mínimos cuadrados ordinarios no converge en probabilidad al verdadero valor. O sea, si yo hago tender a infinito, mi estimador no converge hacia el verdadero valor, hacia el verdadero parámetro. Ahora, cuando esta condición de exogeneidad es violada, o sea, cuando tenemos un caso de este estilo, cuando la esperanza de este producto es distinto de cero, hablamos de que tenemos un problema de endogeneidad. Y hablamos entonces de que x es una variable endógena en el problema. Si es que cumplimos con esta condición de exogeneidad, hablamos de que x es una variable exógena en el modelo. Ahora, eh, si es que efectivamente entonces estamos en un problema de endogeneidad, entonces en presencia de endogeneidad el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es inapropiado. Entonces vamos a darnos un par de vueltas sobre este problema con el primer ejemplo que vamos a ver en este video, que es error de medición. Entonces primero les voy a tratar de dar la intuición con algunos ejemplos clásicos de la literatura y después vamos a ver matemáticamente más en detalle qué está ocurriendo. Entonces, en una serie de papers súper icónicos, súper famosos, como este paper de Kruger en el 94 y de Zimmerman en el 97, bueno, se examinan ecuaciones para explicar el ingreso. O sea, hay ecuaciones para ingreso explicado por funciones, formas funcionales que tienen que ver con la educación. Entonces, en definitiva, la mayoría de estos papers dan vuelta sobre la misma idea, cómo impacta la educación en el salario de las personas. Ahora, el gran problema de este tipo de modelos es que educación es inherentemente una variable no medible, es por naturaleza no observable. Entonces, necesariamente nosotros si queremos estimar algo así, tenemos que recurrir a algún proxy. Entonces, un típico buen proxy o un proxy típicamente usado en esta literatura es que en lugar de tener educación como variable explicativa, utilizamos años de escolaridad o años de estudio. Entonces, imaginen, nosotros estamos pensando en este modelo lineal súper sencillo. Queremos ver cómo el salario está determinado por la educación. No sé, si ustedes quieren, no sé, podrían estar interesados en el efecto marginal que tiene mejorar la educación en el salario de las personas, que es típicamente la idea sobre la cual están dando vuelta la mayoría de estos papers. El problema es que nosotros no observamos directamente educación, no tenemos una medida perfecta de educación. Tenemos un proxy, y el proxy son acá los años de escolaridad. Pero fíjense que lo voy a llamar como schooling. Entonces, fíjense que el problema acá es que no observo directamente educación, no observo directamente X.
observo una señal ruidosa de X, que en este caso va a ser años de escolaridad, schooling. Entonces fíjense que uno podría pensar en schooling, estos años de escolaridad, como efectivamente esta variable de educación más un ruido que está dando vuelta. Precisamente años de escolaridad y educación no son exactamente lo mismo. Si bien contiene buena parte de esa información, es una señal ruidosa de esa variable. Ok, entonces a U lo vamos a denominar error de medición. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que, dado que nosotros no observamos educación, nosotros no podemos estimar este modelo. Pero sí podemos estimar un modelo donde utilizamos años de escolaridad, donde utilizamos schooling en lugar de educación. Entonces, este modelo de acá sí podemos estimarlo. ¿Ok? ¿Cuál es el gran detalle? ¿Cuál es la gran diferencia? Fíjense que el error de este modelo no es exactamente el error del modelo que está acá arriba. Fíjense entonces que si yo quisiera estimar algo de este estilo, bueno, educación es igual a schooling menos el error de medición. Por ende, si yo estoy interesado en esta relación, bueno, fíjense entonces que W va a ser el error de la regresión original menos beta 2 veces U, que sale precisamente de despejar acá. ¿Okay? O sea, sale del hecho de estar utilizando una señal ruidosa de educación, que en este caso son años de estudio. Esto lo voy a mostrar un poquito más en detalle en unos minutos. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero hacer con este ejemplo? Es que dado que W tiene esta composición en el error, que tiene, por una parte, el error tiene que ver con la regresión original, con efectivamente las perturbaciones que yo habría tenido en la regresión que yo quería estimar, pero también tiene otra fuente de incertidumbre que tiene que ver con el error de medición. Entonces, fíjense que el error en esta regresión tiene dos fuentes, el error de la regresión original y tiene también ahí dando vuelta el error de medición. Entonces, lo primero a notar es que la esperanza del producto entre schooling, entre años de escolaridad y W, no es cero, porque schooling está definido como educación más el error de medición y el error de esta regresión está definido precisamente como el error original menos beta 2 por el error de medición. Entonces fíjense que inmediatamente ahí tengo, esto inmediatamente empieza a depender de menos, o sea, la esperanza del producto no es cero porque aparece el producto cruzado entre estos dos errores de medición. Entonces, como vamos a ver en un rato más, esta expresión me quedaría algo así como menos beta 2 por la varianza de U y no me quedaría cero. Por ende, en este caso, años de escolaridad schooling sería endógena. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, la esperanza de schooling por W no sería cero. De hecho, schooling y W están correlacionados. Entonces, la interpretación que tenemos que tener acá es que al menos una parte de la variación en los años de escolaridad se debe precisamente a variaciones en el error de medición. Entonces, dado que schooling efectivamente está correlacionado con W, es endógena, y el problema entonces es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en este contexto no sería apropiado. En este caso particular, para lo que estamos estudiando, para esta fuente de endogeneidad con error de medición, etc., se da un tipo bien particular de inconsistencia en el estimador mínimo cuadrado ordinario, en este caso en este estimador de beta 2, que se le llama attenuation bias. Les voy a mostrar en un rato más, no muy en detalle, pero les voy a mostrar que efectivamente en este tipo de contexto el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiende a hacerse más pequeño, tiende a acercarse a cero, ¿okay? Respecto al verdadero parámetro poblacional. Entonces es como que estamos atenuando el efecto que tendría acá la escolaridad o los años de escolaridad. Ya. Ahora vamos un poquito más profundo en la matemática de esto. ¿Okay? Entonces, imaginemos tenemos un caso de este estilo. Tenemos un verdadero modelo, y igual a beta por x más un error, donde cumplimos con la condición de exogeneidad. Entonces, si nosotros observáramos perfectamente y x, no habría ningún problema, estaríamos súper bien. Podríamos utilizar un estimador de mínimos cuadrados ordinarios y ese estimador para este beta sería consistente, sería insecado, etc. Ahora, el problema es que no observamos directamente x y y, observamos señales ruidosas de x y y, que les voy a llamar y estrella y x estrella. Entonces, imaginemos esas señales están construidas de la siguiente manera.
Y estrella es este y original más alguna perturbación, que en este caso voy a asumir que distribuye normal, que es independiente, idénticamente distribuido, y que tiene varianza sigma cuadrado b. Y el error o la variable observable, lo que estamos mirando de x, este x estrella, es x sin error de medición más un error de medición u, que también distribuye normal, independiente, idénticamente distribuido, con valor esperado 0 y varianza sigma cuadrado u. Voy a asumir también que x y b, x y u, todas esas cosas son independientes. ¿Okay? Imaginemos que no hay covarianza entre ese tipo de cosas. Ahora, entonces, primero pongamos en el caso, quizás más sencillo, en que solamente y tiene error de medición, pero x no. O sea, en definitiva, yo miro una señal ruidosa de y, miro y estrella, no y, pero x lo puedo mirar perfectamente, lo puedo mirar sin ninguna fuente de incertidumbre. Fíjense entonces que en ese caso, y estrella está definido como y más b, pero y, recuerden que el verdadero modelo poblacional es beta x más epsilon. Entonces fíjense que y estrella va a ser y, que es beta x más epsilon, más entonces este error de medición, que es b. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Fíjense que nosotros podríamos juntar estos dos errores, el error de la regresión original y el error de medición, y llamarlo epsilon comilla o epsilon apóstrofe. Entonces, y estrella es igual a beta x más epsilon apóstrofe. Ahora, ¿qué pasa con la condición de exogeneidad? ¿La seguimos cumpliendo o no? Fíjense entonces que en este caso la regresión es entre x, observable, y epsilon apóstrofe, que es la combinación entonces entre el error de la regresión original y el error de medición. Entonces fíjense que para que se cumpla la condición de exogeneidad, este término tiene que ser 0. Ahora entonces tenemos x multiplicado por este ruido, epsilon, que es justamente la suma de estos dos errores. Fíjense entonces que estas cosas podemos separarlas en dos esperanzas. La esperanza de x por e, que por definición dijimos que esto era x era exógeno en la regresión original, entonces por definición ese término es 0. Y la esperanza de x por b, y dijimos que estas cosas las íbamos a asumir como independientes. Entonces fíjense que esto me queda en dos esperanzas distintas y las dos esperanzas resultan ser 0. Entonces fíjense que en este caso, si es que tenemos, y para como pusimos acá los supuestos, si es que tenemos error de medición en la variable dependiente, en la variable y, pero no tenemos error de medición en la variable independiente, esto no me genera un problema de endogeneidad, curiosamente. ¿Por qué? Porque básicamente el error de medición que tenemos sobre y finalmente se termina sumando en la perturbación original de la regresión, o sea, la perturbación de la regresión original en definitiva. Entonces esto resulta no generarme ningún tipo de problema con nuestro estimador mínimo cuadrado ordinario y efectivamente yo podría estimar de manera consistente, de manera insegregada, este beta de acá. ¿Ok? Ahora la pregunta más interesante es, bueno, ¿y si tuviéramos error de medición en x? Entonces si nosotros no observáramos x, observáramos x estrella, ¿qué ocurriría en esta regresión? Bueno, fíjense entonces que la regresión original era y igual a beta por x más epsilon, o sea, era esta cosa de acá, pero ocurre que x no lo puedo observar, sino que observo esta señal ruidosa, ¿cierto? Entonces este x, en este caso, dado que observo x estrella, lo podríamos escribir de esta manera. X lo podríamos escribir como la definición que tuvimos acá, que era x estrella menos el error. Y este x estrella es efectivamente el que yo estoy observando. Más entonces la perturbación de la regresión original. Fíjense entonces que yo podría agrupar estos dos errores, beta por el error de medición y la perturbación de la regresión original, y lo podría llamar W. Entonces finalmente, si yo quisiera hacer una regresión entre y x estrella, que es el x que yo estoy mirando, esta medida que tiene, esta variable que tiene este error de medición, entonces para que efectivamente se cumpla la condición de exogeneidad, la esperanza entre x estrella, o sea, la medida con ruido, y el W, el error que se me genera en esta regresión, debería ser 0. Veamos si eso ocurre. Entonces, la esperanza de x estrella por w, x estrella lo podemos reemplazar por la definición. X estrella es esta señal ruidosa, entonces el x original más el error de medición. Por ende es x más u. Y este término w precisamente es esta combinación de error de medición y perturbación de la regresión original, o sea, este término que está acá. Ahora, recuerden que la esperanza de x por epsilon es 0 porque asumimos que el modelo original cumplía con la condición de exogeneidad.
Además dijimos que estos errores de medición no iban a estar correlacionados ni con la perturbación original ni con ninguna de las otras variables, entonces este término también se cancela. Y finalmente entonces lo único que sobreviviría en este término de acá sería la esperanza de u por menos beta por u. Entonces fíjense que beta puede salir de esta esperanza y esto me va a quedar menos beta por la esperanza de u cuadrado. Entonces, como nosotros dijimos que el valor esperado de este error de medición era 0, entonces la esperanza de u cuadrado, bueno, es la varianza de este error de medición. Es la varianza del error de medición, que estamos llamando sigma cuadrado u. Entonces, finalmente, esto me queda como menos beta por sigma cuadrado u, por la varianza del error de medición. Y bueno, justamente como estamos diciendo que esto va a tener un ruido, va a ser una señal ruidosa, uno esperaría que la varianza, o sea, esto no debería ser 0, esto debería ser mayor que 0, ¿cierto? Este término de acá. Y por tanto, entonces, el estimador mínimo cuadrado ordinario en este caso sería inconsistente, no sería un estimador apropiado. ¿Okay? Ahora, simplemente para que lo vean, no, es no voy a entrar demasiado en detalle en el álgebra, pero para que se fijen qué ocurriría en este caso, imaginemos no cumpliendo con la condición de exogeneidad, como es este caso, yo igual intento estimar esto por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, fíjense que si yo de todas maneras utilizo mínimos cuadrados ordinarios para estimar este beta, o sea, digamos, mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios lo llamamos beta gorro, entonces, bueno, precisamente por mínimos cuadrados ordinarios, dado que yo estoy haciendo la regresión entre x estrella y digamos y estrella, y es la variable en definitiva con error de medición, esto me quedaría como la suma de igual 1 hasta n de x por y dividido la suma de x cuadrado. Este es un resultado hiper conocido para una regresión cuando estimamos por mínimos cuadrados ordinarios un modelo que no tiene intercepto. Entonces este es un resultado hiper estándar. Ahora, justamente para analizar la consistencia de este estimador, dividamos arriba y abajo por n. O sea, multipliquemos arriba y abajo por 1 partido por n. Entonces, bueno, acá nos gustaría entonces ver qué pasa con la convergencia en probabilidad, con los límites en probabilidad, y probablemente nos gustaría usar el teorema de Slatsky. Entonces, bueno, podemos encontrar los límites en probabilidad para este estimador. Entonces, el límite en probabilidad cuando n tiende a infinito para este estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Fíjense que acá lo único que hice fue reemplazar este x con error de estimación que teníamos por lo que estamos utilizando, ¿cierto? Nosotros dijimos que esto iba a ser x más u en lugar de, o sea, que esa iba a ser mi medida imperfecta de x. Entonces simplemente reemplacé estas medidas originales de x estrella. ¿Okay? Entonces fíjense, de aquí no voy a entrar demasiado en detalle, pero fíjense que si efectivamente yo hago tender n a infinito, el límite en probabilidad de mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios queda exactamente el parámetro poblacional dividido 1 más un término positivo. Entonces fíjense que si este término no existiera, efectivamente mi estimador mínimos cuadrados ordinarios convergería a este verdadero parámetro, este verdadero valor. ¿Okay? Pero no es a lo que converge. Esto converge a beta partido 1 más un término positivo, que efectivamente depende de la varianza del error de medición. Fíjense entonces que mientras más grande sea la varianza de esta medida de error, de este error de medición, este término se hace más grande, el denominador se hace más grande y esto, el límite en probabilidad de mi estimador se va haciendo algo cada vez más chico. Entonces, fíjense que a esto me refería en un principio con este tipo bien particular de inconsistencia. Bajo estos supuestos que hicimos acá para desarrollar esto, este término se empieza a acercar al estimador y lo empieza a llevar a cero, lo empieza cada vez a achicar más. Entonces resulta súper interesante que efectivamente esto converge en probabilidad a una versión achicada del verdadero parámetro poblacional, a una versión que está tendiendo a cero o acercándose a cero del verdadero parámetro poblacional. Entonces eso resulta acá súper interesante. Bueno, entonces ya vimos un ejemplo icónico con una interpretación práctica de cuándo puede ocurrir este error de medición. Por ejemplo, cuando yo tengo que usar un proxy y ese proxy efectivamente tiene algún error, no es exactamente lo que yo quiero medir. Y aquí vemos matemáticamente entonces qué está ocurriendo y qué está ocurriendo con el estimador. Pero hagamos una simulación para que esto quede aún más claro. Entonces, digamos, yo estoy estimando este modelo. Estoy estimando el modelo que acabo de proponer. Y igual a
beta por x más un error y digamos este modelo cumple con la condición de exogeneidad. Entonces la esperanza de x por el error es igual a 0. Entonces esta perturbación generémosla acá en el computador con un número aleatorio. ¿Okay? Entonces pensemos, por ejemplo, en que vamos a generar, no sé, digamos 2000 números aleatorios. ¿Okay? Para esa perturbación, para epsilon. ¿Okay? Entonces los voy a generar pensando en una distribución normal, digamos una normal estándar, ¿okay? Con valor esperado 0 y varianza 1. ¿Okay? Y entonces vamos a generar esos números justo acá. ¿Ok? Ahora entonces pensemos que x también, también lo vamos a simular y también viene una distribución normal. ¿Ok? Pero simplemente para cambiar un poco las cosas, bueno, pensemos que tiene desviación estándar 2. ¿Ok? Em, sorry. Entonces, ya, ahora sí. Ok, bueno, sobreescribí estos datos de acá, entonces, bueno, esto también se generó con una normal 0 y desviación estándar 2, pero da lo mismo. ¿Okay? Ahora entonces, generemos esta variable y. Entonces, lo primero, necesito saber cuánto va a ser beta. Digamos entonces que beta es igual a... Entonces, que beta igual acá, no sé, digamos que 0,6. ¿Okay? Entonces, fíjense que yo podría generar y como beta, este verdadero beta poblacional, multiplicado entonces por x, más entonces esta perturbación. Entonces yo podría generar ahora 2000 observaciones para y. Ahora, ¿qué es lo interesante? Entonces fíjense que nosotros creamos el Data Generating Process, nosotros generamos el DGP. Entonces, dado que el DGP ya existe, nosotros estamos viendo una serie de realizaciones de estas variables aleatorias, yo entonces podría estimar por mínimos cuadrados ordinarios esta relación, yo podría estimar este beta. Entonces, si yo estimara este beta, yo estimara la regresión entonces entre y x, yo debería ver un estimador que sea muy cercano a el verdadero parámetro, a 0,6. Y en la medida que yo tenga más y más datos, más parecido debería estar a 0,6. Entonces, eh, calculemos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para esta relación, que en este caso sería para la pendiente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto podríamos hacerlo con la función pendiente. Entonces, fíjense que vamos a tener y x. Y fíjense que mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios precisamente fue muy similar a este verdadero parámetro, ¿cierto? El verdadero parámetro con el que generé estos datos fue 0,6 y mi estimador para esto fue de 0,59, ¿ok? Ya, entonces hasta ahí no habría problema. Pero ¿cuál era el problema que teníamos nosotros? Es que teníamos error de medición, entonces yo no era capaz de observar directamente X o no era capaz de observar directamente Y. Entonces, bueno, generemos estos errores de medición. Entonces pensemos que estos errores de medición, bueno, no sé, imaginemos entonces también vienen de una normal con media 0 y desviación estándar 2. ¿Ok? Pero ahora cambiamos el rango de salida, ahora vamos a hacerlo acá. Ok. Imaginemos lo mismo está ocurriendo con el error de medición U. Imaginemos que viene de la misma distribución, entonces o sea, no de la misma, de una distribución normal con valor esperado 0 y desviación estándar 2. Ok, entonces primero pensemos qué ocurriría si es que y lo veo con error, ok, lo veo de manera ruidosa. Yo lo que les mostré hace un rato es que en general eso no debería generarme un problema de inconsistencia en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces veamos si eso efectivamente ocurre. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que y estrella lo observo como el y original más este error de medición que yo estoy llamando b. Entonces, y estrella va a ser el y verdadero, pero más este error de medición. Entonces, fíjense, yo ya tengo creada una serie para este y con error, ¿cierto? Entonces, mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios, si es que yo conociera sin ruido, si es que yo observara x directamente, sería el siguiente. Sería entonces el beta asociado a la variable dependiente ruidosa y la observación directa de x sin ruido.
Fíjese entonces que de nuevo, mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios fue súper parecido al verdadero parámetro. El verdadero parámetro era 0,6, yo encontré acá 0,61. Entonces, este error de medición no me generó un gran problema en mi estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, veamos qué ocurriría si es que es X el que tiene error de medición. Entonces, lo que les mostraba matemáticamente hace un rato es que en ese caso nosotros no cumpliríamos con la condición de exogeneidad, X estrella sería endógeno, y por ende yo tendría una inconsistencia en el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y de hecho les mostré que esa inconsistencia depende en buena parte de la varianza de U, ¿cierto? Entonces, bueno, veamos qué ocurre. Entonces, si X estaba generado con error, bueno, sería este X verdadero más este error de medición. Ahora entonces fíjense que si yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios el beta entre Y, digamos conocido, y este X ruidoso, entonces fíjense que efectivamente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios primero es completamente distinto, es la mitad, pero además ocurre lo que estábamos analizando matemáticamente con la convergencia de este estimador. Efectivamente se achicó, efectivamente se empezó a acercar a cero. Y eso, como les mostraba, está directamente relacionado con la varianza del error de estimación. Entonces, precisamente lo que terminamos viendo es que eh, si es que si es que efectivamente esta regresión cumpliera con la condición de exogeneidad, nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios anduvo súper bien, muy similar al parámetro con el que generamos el DGP. Cuando nosotros tuvimos error de medición en la variable dependiente, de nuevo no hubo gran problema. Yo le mostré que seguíamos cumpliendo bajo estos supuestos la condición de exogeneidad y entonces el estimador sigue siendo bastante bueno para el verdadero parámetro. Pero cuando tuvimos error de estimación, o sea, cuando tuvimos error de medición en la variable independiente, en la variable x, le mostré recién matemáticamente que no cumplimos con la condición de exogeneidad y en ese caso lo que deberíamos ver es un estimador inconsistente que tiende a achicarse. Y precisamente lo que terminamos viendo es que este estimador nos dio la mitad del parámetro que tenía que estimar. Así que eso es entonces este primer video. Les voy a subir entonces un segundo video donde hablamos un poco sobre variable omitida y hablamos sobre simultaneidad.